Ahora con esta información ya damos inicio a esta nueva versión, la séptima de la Expo Mercado Público, con el panel inaugural Integridad en la compra pública, transparencia y ética como pilares para una gestión eficiente y confiable en los procesos de adquisición del Estado. Les pido que demos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestros speakers. Víctor Hugo Merino, Subcontralor General de la República de la Contraloría General de la República. Invitamos a don Cristian Céspedes, director subrogante de la Dirección Chile Compra. Le damos la bienvenida a don Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Bienvenido. Invitamos a don Ricardo Salazar Chávez, desde Perú. Invitamos a don Ricardo Salazar Chávez, director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, y también a nuestro moderador, don Peter Sharp Vargas, abogado, especialista en Gobierno y Justicia Abierta y miembro de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto. Don Peter es autor de varias publicaciones relacionadas con el acceso a la justicia y transparencia, docente en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción, Universidad Central y Universidad de Panamá en la Cátedra de Estado Abierto. Don Peter, don Víctor Hugo, don Cristian, don Eugenio y don Ricardo, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros esta jornada. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Por allá también se escucha bien? Perfecto. ¿Y por allá? Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio de conversación. Recordar que a propósito de la cinta que se acaba de cortar, este se llama Espacio Riesgo porque está relacionado con un presidente de la República, don Germán Riesco Errázuriz, presidente entre 1901 y 1906. Solo para efecto de recordar nuestra historia reciente y pasada. Bueno, hoy hemos llegado muchos como peregrinos de distintas instituciones, de distintos lugares, desde Perú. Nos acompaña nuestro expositor desde España, recibimos el mensaje desde Estados Unidos, desde la OEA. Y lo que vamos a hacer hoy en este panel inaugural es abordar la compra pública desde la mirada de la integridad, la probidad, el cumplimiento. Este espacio de compra pública es una suerte de encuentro entre proveedores y contratantes con el Estado. Pero la contratación tiene mucho que ver con la necesidad del otro. Cuando nosotros contratamos, y eso lo vemos en las clases básicas de Derecho, hay un elemento que es fundamental, que es el consentimiento. Y consentimiento en mis clases de Derecho Civil, me acuerdo en la Universidad de Concepción, significaba traer un mismo sentimiento. Y ese mismo sentimiento tiene que ver con la empatía con el otro. Porque muchas de las compras que realizamos no solo tienen que ver con un algoritmo o con un ejercicio matemático, tiene que ver también con el sentimiento que nos embarga para hacer esa compra. Por eso, la empatía en la compra es fundamental. Pero también hoy día es tan importante como la empatía, la integridad, la probidad. Porque la ética y la estética van de la mano. No basta solo con la estética de un buen panel o de una buena marca, sino que la marca y las instituciones también tienen que incorporar la ética a su imagen pública para generar valor público. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Y vamos a hacer 2 rondas de preguntas con nuestros distinguidos invitados. La primera durará cerca de 7 minutos y una segunda ronda de 3 minutos para ir cerrando algunas ideas para complementar o fortalecer otras. Y vamos a abrir o cruzar el Rubicón con nuestro primer invitado, Ricardo Céspedes, director subrogante de Chile Compra. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la integridad en las compras públicas, considerando la actual coyuntura política, legal e institucional? Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto.
Bueno, muy interesante la pregunta, muy buena pregunta. Y yo para comenzar, obviamente saludar a toda la audiencia en primer lugar, quisiera referirme un poco al contexto que hay asociado a Chile Compra y a la plataforma mercadopúblico.cl. Contarles que es probablemente la plataforma más grande del país hoy día, el marketplace más grande del país. Se transó durante el año 2024 más de 17.000 millones de dólares, o sea, una cifra que es gigantesca, representa poco más del 5% del Producto Interno Bruto, o sea, estamos hablando de muchísimos recursos públicos que hoy día se transan ahí. Es una plataforma que al año aproximadamente registra sobre los 2 millones de órdenes de compra, o sea, también un volumen gigantesco de transacciones que se producen ahí, y que conecta, como se ha comentado, tanto a los compradores públicos como a los proveedores que hoy día tienen interés y que tienen mucho que ofrecerle al Estado. La plataforma es un mecanismo de interacción, es una forma de conectar la oferta con la demanda, pero también hay que recordar que es la forma en que hoy día se satisfacen las necesidades de la comunidad. Finalmente, la compra en sí no es el fin último, la compra es solamente un medio para lograr satisfacer una necesidad de alguna localidad remota, para poder entregar algún servicio a la ciudadanía, etc. Y eso nos entrega una tremenda responsabilidad. Contarles también que a fines del año 2023 comienza todo el proceso de lo que implica la nueva ley de compras públicas, que hoy día ya está en sus etapas finales de implementación, y que consideró en diciembre del 2024 un conjunto sumamente relevante de cambios en la forma en que opera la plataforma. Nosotros lanzamos en diciembre del 2024 un número aproximado de, yo diría que sobre 100 modificaciones que tuvo en los articulados de la ley y que significaron también un conjunto igual o superior de modificaciones a la plataforma. Entonces eso también es un tema bien relevante y que hoy día se está en todo un proceso de difusión para que se conozca y se empiece a utilizar. Cosas relevantes de la nueva ley, nuevos mecanismos de compra, por ejemplo, que entraron en vigencia. Ustedes recordarán que a fines del 2024, del año pasado, subió el monto, por ejemplo, de la compra ágil, llegando hoy día a casi un poco más de los 6 millones de pesos, lo que hace que sea un mecanismo muy interesante y atractivo para operar, lo hace ser más ágil, como su nombre lo dice. A mediados de este año, hace algunas semanas recientemente, se inauguró el mecanismo de la subasta inversa electrónica. No sé si lo han seguido por ahí en redes sociales. Hicimos una experiencia sumamente exitosa y relevante con Carabineros, que publicó el primer procedimiento de compra bajo esta modalidad, que lo interesante que tiene es que después de que se reciben las ofertas se empieza a hacer lo que llamamos la puja electrónica, la puja online, donde empieza a bajar el precio. Y eso fue una experiencia sumamente interesante que ahí recordamos ese día en que se veía en la pantalla en tiempo real cómo los diferentes proveedores ofertaban a la baja. Se incorporaron también mecanismos que apuntan hacia la sustentabilidad, la economía circular. No sé si todos lo saben, pero tenemos hoy día un portal donde operan todos los compradores públicos y ahí permiten hacer intercambio de productos que están ya de salida, digamos. Cuando yo ya no necesito algo, lo publico ahí y otro organismo público lo puede tomar. Se agregaron también mecanismos de compras para la innovación, que apuntan también a darle mayor dinamismo a los procesos de compra. Cuando no es tan fácil decir qué es lo que quiero, hoy día, gracias a los nuevos mecanismos, puedo trabajar en conjunto con proveedores, con startups, con organismos del ámbito de la innovación. Bueno, y dicho todo eso, la ley también incorpora ciertos elementos hacia la mejora del uso de los recursos públicos, de una mejor calidad del gasto público, y aumentar también los estándares de probidad y transparencia, como apunta la pregunta. ¿Y en qué sentido nosotros vemos que esto viene potenciado por la ley? Por ejemplo, la responsabilidad que nos entrega a todos como funcionarios públicos, como funcionarios compradores. Estamos, a partir de esta modificación, todos los compradores obligados a hacer la declaración pública con mayor regularidad. La declaración pública es una declaración donde uno, en el fondo, comunica a la ciudadanía sus bienes, lo que tiene, sus ingresos, etcétera, para apuntar a la transparencia y fomentar, como decía, la probidad. Se incorporó el registro de beneficiarios finales también con la nueva ley, que no sé si todos lo conocen, pero es una cosa inédita, yo diría que a nivel, por lo menos latinoamericano, y probablemente mundial, que consiste en un registro donde Chile Compra posee, mediante las declaraciones que hacen los propios proveedores, el registro de todas las personas que son beneficiarias del 10 o más por ciento de las empresas. Entonces, ese registro, que es una cosa, como digo, inédita, permite que hoy día nosotros podamos hacer cruces de información y poder saber si hay algún tipo de conflicto o algo que alertar, en definitiva.
Todo esto viene con la ley, por cierto, pero obviamente Chile Compra tiene que adaptarse a eso. Tuvimos que hacer un conjunto importante de cambios, potenciar nuestro observatorio de compras públicas que opera dentro de Chile Compra y en definitiva empezar a integrarnos con el resto de los actores del ecosistema para lograr que esa información también cobre valor, tenga sentido y nos permita ejecutar nuestras acciones preventivas. Creo que esto y obviamente los pilares fundamentales nuestros que están basados en esto mismo, la transparencia, la probidad, etcétera, toda la información que se publica en Chile Compra hoy día, que permite que cualquier ciudadano pueda saber exactamente cuándo, qué se compró, quién lo vendió, eso está todo disponible en el portal, apuntan a mejorar esto y a lograr que las compras públicas sean lo más íntegras y probas posible. 2 minutos. Bueno, aprovecho también de comentarles que somos parte de la Alianza Anticorrupción, de la UNCAC, desde hace bastantes años y desde abril del 2025 nuestra directora, que hoy día no pudo estar presente, yo la estoy representando por cierto, es la presidenta de esta alianza. Es una alianza que agrupa a un conjunto significativo de instituciones, cerca de 43 instituciones del ámbito público, privado, la academia, etcétera, y que apuntan todas a generar estándares, dictar lineamientos en torno a la corrupción, a cómo disminuirla, cómo mejorar la transparencia, la probidad, etcétera. Eso es lo que básicamente quisiera transmitirles. Tal vez puedo dar algunas cifras también relevantes, ¿sí? Como dato interesante, el registro de beneficiarios, que les comentaba que se inauguró recientemente en diciembre, ya tiene a la fecha más de casi 90.000 declaraciones juradas. Y eso es sumamente relevante porque nos ha permitido solamente en la primera línea de beneficiarios, digamos, identificar a casi, yo diría, 150.000 beneficiarios que hoy día son totalmente identificables, digamos. Y esas personas, nosotros hoy día con las tecnologías de información podemos hacer los cruces y ver si hay algún conflicto, si algún beneficiario, por ejemplo, es un funcionario público, etcétera, y hacer todos esos cruces que apuntan a mejorar la transparencia. Y eso, básicamente, ¿sí? O sea, creemos que no basta solamente con regular, o sea, llegó la ley, sino que también hay que tomar eso de manera activa y aplicar los controles y, obviamente, utilizar la tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, y además en los 7 minutos, gracias por esta narrativa del rol y la misión de Chile Compras. La transparencia es un pilar que se ha incorporado en los últimos años con mucha fuerza. Pero cuando hablamos de transparencia, existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2000. Y ese fallo, en uno de sus antecedentes, el fallo Bámaca versus Estado de Guatemala, dice que la transparencia, más que publicar información, más que un acto de publicidad, significa decir la verdad. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de la verdad. Y a propósito que están aquí Carabineros, el Ejército, la Fuerza Aérea, quiero recordar a uno de los patronos de la verdad, Arturo Prat. Arturo Prat Chacón, en esta rada de Iquique, hizo un discurso que trasciende hasta el día de hoy. Pero cuando en el fragor de la batalla, cuando venía el Huáscar y Independencia para enfrentar a la Covadonga y la Esmeralda, Prat, desde el puesto de mando, es un verdadero discurso, una verdadera alegoría a la verdad. Y él, como funcionario de Estado y como abogado, dice: muchachos, la contienda es desigual. Ese es un acto de verdad. Él lo hizo una alegoría para decir que íbamos a ganar, que se iba a ganar esa batalla. Él dice la verdad. Y la verdad era cruda. Es decir, la mayoría de los que están acá es probable que moramos. Ese es un acto de verdad, de que hoy día, ¿cierto? Hoy día viste los uniformes de Prat, tiene que ver con eso. Por tanto, cuando hablamos de la transparencia, eso no es un acto de publicidad, sino en esencia un acto de verdad. Porque la verdad es la que permite hacer buenas contrataciones públicas. En esa lógica, queremos invitar al Subcontralor General de la República, que nos acompaña el día de hoy, Víctor Hugo Merino, a propósito de esta idea, ¿no?, de la verdad y la transparencia. Y la pregunta es: ¿de qué manera la transparencia y el control social pueden fortalecer la integridad
en los procesos de compras públicas. Muchísimas gracias. No sé si se escucha bien, ¿sí? Parece que sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La pregunta es realmente interesante y quiero partir con una obviedad del porte de una casa, del porte del espacio riesgo. La corrupción es un fenómeno complejo. Y es complejo porque, en primer término, es un medio y no un fin. El corrupto siempre quiere más. El corrupto va a ir por todo, quiere cooptar al Estado. Además, es complejo porque, en definitiva, como dice Zizek, hay una especie de negación fetichista. La sociedad se niega a confrontar la corrupción. La sociedad prefiere taparse los ojos a veces, incluso justificarla. Yo no sabía que no se podía ir con licencia médica al extranjero, por ejemplo, pero ¿no se supone que con la licencia por salud mental yo puedo ir a los casinos de juego? Tendemos a justificarla. Y cuando la ponemos de frente, lo que nos dice la corrupción es la persona, la sociedad dice, pero yo esto ya lo sabía, todo el mundo lo sabía, ¿no? La corrupción se basa también en un hiperindividualismo. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. ¿A quién le hago daño? Paga papá fisco. Es difícil que me pillen. Si me pillan, normalmente no hay sanción. Y si hay sanción, la sanción es baja. El sistema de compras públicas en general no está exento de la corrupción. No puede estar exento. Recién nos decían de los montos que se transan, el 5.3 del BIP no deja de ser. La relación pública-privada es muy estrecha, me atrevería a ser incluso más estrecha que en casos de obras públicas, por ejemplo. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cuáles son los mecanismos, los antídotos? Y aquí llego a la transparencia y al control social, a la participación ciudadana. La participación ciudadana nos ayuda a prevenir actos de corrupción. La transparencia también nos ayuda a instalar una cultura de probidad. Si yo lo voy viendo en distintos ámbitos, en materia de prevención específicamente, y por ejemplo, la transparencia nos permite visibilizar todo el proceso de compras públicas, desde que a alguien se le ocurrió adquirir algo hasta que se ejecuta ese contrato. Si yo visibilizo, si hago la trazabilidad de cada una de las fases, si lo someto a escrutinio público, yo le doy un valor agregado. Podré evitar favoritismo, clientelismo, podré evitar que existan en lo que llamamos compras amañadas, podremos evitar una serie de malas prácticas. El control social, por su parte, nos permite, a su vez, instalar ciertas ideas fuerza, ideas básicas, que la gente esté atenta, que los medios de comunicación estén atentos, que los centros de estudio estén atentos, nos va a poder determinar ciertas irregularidades, ciertas anomalías, nos va a permitir identificar riesgos. Es importantísimo que la sociedad esté siempre atenta. Desde el punto de vista de la eficiencia, la transparencia nos ayuda a comparar todo el rato. Si tengo todos los datos abiertos, la eficiencia nos permite decir, estos son los precios, estos son los proveedores, este es el grado de cumplimiento de ese proveedor o de incumplimiento del proveedor. Este proveedor ha sido sancionado o no, lo que va a mejorar el sistema. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia, la participación ciudadana y particularmente de ciertos órganos técnicos especializados nos va a permitir mejorar las compras públicas, comprar aquello que realmente se necesita al precio que vale. El domingo, yo no sé si ustedes vieron un reportaje en el Mercurio que hablaba sobre compras inútiles. Algo falló ahí, algo falló en el diseño, algo falló cuando decidieron comprar. Compraron apurado porque se les acababa el año presupuestario y tenían que gastarse la plata. Compraron algo para lo cual no estaban preparados. Yo voy a dar un ejemplo antiguo. Yo fui Contralor Regional de Valparaíso y para combatir los incendios forestales se compró
un helicóptero, tengo entendido que de una nación que pertenecía a la ex Unión Soviética. Nadie lo sabía manejar, no había quien lo manejara. Ese helicóptero estuvo parado por años y años hasta que se echó a perder. Nadie lo usó nunca. ¿Qué faltó ahí? Faltó inteligencia. Tal vez organismos expertos atentos nos hubieran advertido mucho antes. En cuanto a la confianza ciudadana, la transparencia y el control de la ciudadanía nos permiten también obtener que las empresas, las entidades públicas, rindan cuenta de sus actos. Nos permite que justifiquen sus decisiones. Nos permiten que abran todos sus datos. ¿Con qué fin? Porque esto no es hacer por hacer. Tiene que ver con la legitimidad, con la responsabilidad, con la confianza que generamos en la ciudadanía. Voy a decir una segunda obviedad. La corrupción es un fenómeno dinámico. La corrupción corre más rápido que cualquier institución, corre más rápido que el control. ¿Cómo lo enfrentamos? Si va a correr siempre más rápido que nosotros. Y corre más rápido porque tiene medio ilimitado, medio humano y materiales ilimitados, porque no se somete a ningún procedimiento. Nosotros tenemos que someter a la Constitución y las leyes. La corrupción no, el corrupto se mueve a su ancha. ¿Cómo lo evitamos? Nos parece que con una cultura de la integridad que promueva valores como la transparencia y el control social, promueva valores como la probidad administrativa, la responsabilidad. La idea es, me parece a mí, crear un ecosistema sano de compras públicas. Un ecosistema sano de compras públicas que permita la confianza ciudadana, la eficiencia estatal y la responsabilidad empresarial. Si no, nos va a pasar algo que dice Julio Cortázar en un cuento muy antiguo, se llama El Perseguidor. Dice, oiga, si usted está en una tormenta, aferrado a un pararrayos y cree que no le va a pasar nada, está perdido. Está perdido. Estamos en la tormenta, estamos aferrados a un pararrayos. Transparencia y control social son mecanismos que nos van a permitir salir adelante de todo esto. Muchísimas gracias y disculpen las obviedades, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en esta primera parte, la primera mitad de esta primera parte, sin duda que la cifra que nos entrega Chile Compra, este proceso de realizar compras públicas asociado a esta cultura de integridad que señalaba nuestro subcontralor y esta cultura de fiscalización. Porque en estricto rigor, en el Estado de Derecho, son 20 millones de fiscalizadores de estos procesos. Si todos somos agentes activos a propósito de esta cultura, de este ecosistema de integridad. Don Ricardo Salazar Chávez nos visita de la República Hermana del Perú. Don Ricardo es director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Y él es depositario de una pregunta, don Ricardo. ¿Qué medidas concretas, ahora comenzamos alguna bajada, qué medidas concretas se pueden implementar a corto y a mediano plazo para mejorar la integridad en las compras públicas? Bien. Quería saber si se escucha. ¿Escucha bien? Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a esta séptima versión de Escofe y felicitarlos por esta iniciativa. Respecto a la pregunta, existen 4 líneas de acción en las que encontramos diversas oportunidades para fortalecer las condiciones de probidad y de ética en el ámbito de los contratos públicos. Unas de carácter general y otras de carácter específico. En el ámbito general, hay una tendencia en el mundo surgida especialmente a partir del Acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de alinear toda la gestión pública al propósito central de ella, que es generar condiciones
para que todos los derechos de los seres humanos concretos que viven en una comunidad efectivamente puedan ser ejercidos y estén protegidos. Por lo tanto, la gestión pública tiene que ratificar de manera constante y en todo escenario que es una acción de seres humanos en favor de seres humanos. Y eso marca un punto neurálgico en lo que es factores para la aplicación de la ética y de la probidad en todo ámbito de la gestión pública y en este caso en la contratación pública. En consecuencia, tenemos que internalizar, y esta es la primera medida, tenemos que internalizar, asentar de manera muy clara en todo actor público y privado que participa en contratación pública, este paradigma de la contratación pública que hace que los proveedores y las entidades contratantes no se sientan únicamente en una relación única entre ellos dos, descuidando la finalidad central que es la comunidad, el resultado en la comunidad, sino más bien tenemos que vernos como actores que en paralelo y con otros actores más compartimos la misión de generar valor en favor de la comunidad para el desarrollo sostenible de las personas concretas que viven en esa comunidad. Por lo tanto, todo instrumento, principio y mecanismo que se invente y que se cree a efectos de alinear la acción para la generación de ese valor público es fundamental que esté internalizado en la cultura tanto del actor público como del actor privado. Por lo tanto, tenemos que consolidar ese tránsito de mirar la contratación pública y lo que tiene que hacerse en contratación pública únicamente pensando en los actores, entidad y contratistas, sino también incorporando a la comunidad como actor central, que es la destinataria final de lo que se haga en compra pública. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en mente. En el caso peruano, por ejemplo, la nueva legislación va en esa línea y muchos de los principios, muchos de los criterios y enfoques de la contratación pública expresamente en la norma se los ha alineado a esa finalidad última, lo cual constituye criterios nuevos de interpretación legal incluso para los casos de acción en materia de contratos públicos. La segunda medida es la de armonizar toda mejora operativa que se haga en el ámbito de la actividad contractual pública con esa finalidad central de la contratación pública que es aportar valor a la comunidad. Existen diversos instrumentos que constituyen mecanismos para que la eficiencia, la eficacia y la probidad de manera conjunta se enlacen en ese propósito de servir a la comunidad. Por lo tanto, cumplir estos dos retos que nos pide hoy la contratación pública. Por un lado, que dentro de las acciones tengamos un ecosistema de contratación pública eficiente, eficaz, transparente, con probidad, para que las relaciones contractuales sean relaciones ganar-ganar. Eso que ha sido el énfasis de siempre y que aún prevalece. Pero hay un componente nuevo que se fortalece, que es el de vincular toda contratación pública a la finalidad del desarrollo sostenible, del desarrollo integral de la comunidad, donde hay, como repito, seres humanos concretos con nombre propio que viven hoy y otros que vendrán. No es una entelequia la comunidad, son personas concretas y hacia ellos tenemos que dirigir nuestra acción. Entonces, este ecosistema de contratación pública tiene que explicarse y qué mejor oportunidad para la ética que pensar en seres humanos concretos a través de nuestra acción. Todos los actores de la contratación nos tenemos que vincular hacia ese propósito. Principios como valor por dinero, competencia, equidad y colaboración, sostenibilidad, innovación y otros enfoques como gestión por resultados, gobernanza de la contratación pública, tienen que alinearse en ese propósito. La tercera medida es la implantación y fortalecimiento de herramientas que propicien la integridad en las compras públicas. Aquí hay que enfatizar la actividad estratégica de la contratación pública. Hay que formar más estrategas de compras públicas que de manera preventiva puedan actuar y poder formular mecanismos de contratación que sean acordes a la realidad concreta que se vive. De lo cual se deriva la necesidad de diversificar procedimientos contractuales y de herramientas de contratación que, también alineadas a la finalidad pública, sirvan al propósito de atender cuanta realidad se tenga que atender, porque
no es una unidad uniforme la contratación pública. Hay muchos mercados específicos y situaciones específicas que merecen también mecanismos de contratación diferenciados. La estandarización también es un mecanismo clave para disminuir los riesgos de desviación. ¿Por qué? Porque evita la intromisión de factores que no sean estrictamente técnicos. La consolidación de la contratación pública digital y el impulso de la inteligencia artificial, igual, es un mecanismo muy concreto que hay que aprovechar. La interoperabilidad y unificación de las fuentes de información en materia de compra pública, el uso creciente de la inteligencia artificial, la política de datos abiertos y, lógicamente, al estructurar y aprovechar la tecnología de la información y la inteligencia artificial, tenemos que ser muy cuidadosos en que los algoritmos que formemos reflejen la ética, reflejen el compromiso con la finalidad última de la contratación, que es el aporte a la comunidad. Todo alineado entonces a ese propósito se convierte en un escenario muy propicio para la ética y para, en general, la probidad en materia de contratos públicos. Otra línea dentro de esto es la consolidación de la gestión de riesgos como factor esencial en la contratación pública y extender el control de riesgos a todas las etapas de la contratación, de modo tal que en cada hito de la contratación tengamos todos los actores la claridad suficiente de que tenemos que prever situaciones riesgosas que impidan el cumplimiento de la finalidad de la contratación respecto de la comunidad. Y lo mismo en el ámbito de la solución de las controversias. Hay que prevenir controversias al máximo posible. En el Perú estamos dándole mucha fuerza a la Junta de Prevención y Solución de Controversias, que es un grupo de profesionales que te acompañan durante la ejecución contractual, pero con el rol fundamental de prevenir las posibilidades de conflicto. Si se produce el conflicto, se solucionará, pero cuanto más preveas, mejor, porque eso hace que las contrataciones en su ejecución se cumplan dentro de los plazos y que la comunidad tenga oportunamente y con la calidad de vida los bienes, los servicios o las obras que por derecho le corresponden. Y como última medida es el de reafirmar que las personas son el factor clave en la contratación pública. ¿De qué modo? Impulsando y consolidando su formación integral. Es decir, todo actor público o privado en materia de contratación pública, en primer lugar, tiene que tener posesionado en su cultura personal que está cumpliendo una misión con la comunidad. Yo puedo ser empresario y tengo una oportunidad de negocio, pero tengo que saber que cuando entro en compra pública estoy entrando en un escenario donde hay una misión que cumplir con la comunidad y que yo como empresario y el funcionario público compartimos esa misión. ¿Nos vincula un contrato? Sí. ¿Cada cual tiene un interés específico del contrato? Sí, pero tenemos una misión que cumplir de manera conjunta y estamos en la obligación de remover todo obstáculo que nos impida llegar a esa finalidad en favor del desarrollo sostenible de la comunidad. Esa es la mirada que tenemos que afirmar en cada persona. Y eso pasa por forjar las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes de las personas, especialmente las trascendentes, que son las que le dan sentido de pertenencia a una comunidad y que espontáneamente se espera hagan las cosas en favor de la comunidad. Y esto pasa por formarlos en conocimientos propiamente de la materia contractual, formar en la parte procedimental, en cómo hacer las cosas, pero fundamentalmente en el componente actitudinal a que se han referido los expositores, el compromiso con la comunidad. La contratación pública no es una actividad privada, no lo es. Es una actividad en la cual está comprometido como principal actor la comunidad porque es el destinatario de todo lo que se contrate en materia pública. Por lo tanto, hay que mirar e interpretar todos los principios, todas las normas y todas las herramientas alineadas en función a que efectivamente y de manera medible, como se exige ahora en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible, de manera medible, digamos, con estos contratos he aportado en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con estos otros contratos en estos otros y de esta manera. Y he cerrado brechas de pobreza o he impulsado nuevas vías para el desarrollo de la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muy interesante porque de alguna manera los tres primeros relatos coinciden en algo que es fundamental: el trabajo de la común unidad. Es decir, la Agenda 2030, el Objetivo 17, que tiene que ver con estas alianzas estratégicas. Hoy la alianza público y privada es fundamental.
pero el punto de intersección es justamente o dos conceptos fundamentales que hemos visto hoy día, que es la integridad y la probidad. Para quienes no están muy familiarizados con estos conceptos un tanto jurídicos y filosóficos, la probidad está definida en nuestra legislación nacional como observar una conducta intachable, con un ejercicio honesto y leal a la función o cargo, privilegiando siempre, y como dice Ricardo, el interés general sobre el interés particular. Ese es el concepto legal de probidad, a eso nos referimos, es decir, a una conducta que se observa, pero por sobre todo tiene un énfasis en la comunidad. Nada podemos hacer solos, necesitamos del otro, pero para que el otro se conecte con nosotros es fundamental actuar desde la probidad, de la función pública y la integridad. La integridad. No hay una definición legal en el estatuto administrativo y en el ordenamiento en general, pero se ha entendido, hay un consenso que la integridad consistiría en hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Solamente he contado una historia muy breve. En una oportunidad estaba fuera del país, en Tokio, y tenía un compañero de curso que era japonés. Él se llama Toru Kuribayashi. Era de noche. Por Tokio hacía mucho frío en enero. Íbamos camino a un hotel. Eran las 10 de la noche. No habían vehículos casi en la ciudad. Entonces nos encontramos con un semáforo. El semáforo estaba en rojo para peatones. Yo miré a ambos lados y vi que no había auto, pero hacía mucho frío y mucho sueño. Entonces le dije a mi amigo Toru Kuribayashi, crucemos. Y él me dice, no podemos cruzar porque el semáforo está en rojo. Y yo, como buen latino, le dije, pero si no hay nadie y nadie nos ve. Y él me responde y me dice, pero sí yo me estoy viendo. Pero sí yo me estoy viendo. Es decir, la integridad pase por esos pequeños detalles. Cuando cruzamos un semáforo en rojo para peatones, pensando que podemos vulnerar la norma porque nadie nos ve. Entonces, eso tiene que ver con esta cultura de integridad que hablamos recién, nuestro subcontralor, nuestro director, porque cuando vulneramos una norma, no afectamos solo la conducta individual, sino el colectivo, la comunidad. Y eso es fundamental. Por eso que la compra pública, como bien señala, no es un acto privado, es un acto público en sí mismo, lo dice su adjetivo. Y por lo tanto, la verdad debe ser el pan que todos compartimos. En esa línea, hoy día nos acompaña Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile. Y tiene que ver esta pregunta con la perspectiva del cumplimiento, de la compliance. Y la pregunta de Eugenio, ¿qué significa incorporar la mirada de compliance, es decir, el cumplimiento en el sector público? Y además, Eugenio, ¿qué buenas prácticas pueden desarrollar los organismos del Estado para prevenir hechos de corrupción? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. No puedo partir y si me piden una licencia de 2 temas. Esto es lo más cerca de Chayán que puedo estar, ¿no? La verdad que esa es la primera. Y vieron mi entrada. Yo creo que es un poco uno nunca te va a olvidar que también puede caer. Mi mirada del día de hoy va a ser una mirada más bien de carácter crítico y me voy a aprovechar esta oportunidad. Hablamos de muchos principios, pero en la Fiscalía ustedes saben que nosotros vemos lo más malo de lo malo, ¿no? Y vemos efectivamente aquellos que no cumplieron los principios de probidad, vemos aquellos que no cumplieron los principios de transparencia, todo aquello que parece muy lindo, pero que la verdad en la práctica es bastante descarnada, ¿no? Si el día de hoy nosotros tuviéramos que pensar o me preguntasen si Chile es un país más corrupto o menos corrupto, la verdad que tendría 2 posiciones, o una mirada muy pesimista o quiero quedarme con aquella mirada de un optimista muy bien informado. Quiero quedarme con la mirada de un optimista muy bien informado que tenemos más casos de corrupción. ¿Para qué duda cabe un poco lo que señalaba el subcontralor de la República respecto a licencias médicas? Ya llevamos investigaciones el año pasado que en el Fondo Nacional de Salud significaron más de 26.000 millones de pesos en licencias médicas mal otorgadas o fraudulentas, ¿no? Que queda todo ahora de investigar las del 24, 23, que dice relación un poco que ya todos conocen.
caso convenio en Chile ha significado más de 90.000 millones de pesos de investigación. Llevamos más de 600 investigaciones respecto de municipalidades. Y estoy señalando un poco organismos respecto de los cuales dice relación mucho con temas de compras públicas, ¿no? Y efectivamente la plataforma y el ejercicio que está haciendo Chile Compra es inédito, es muy importante, porque precisamente va poniendo en carne viva precisamente temas de principios como la probidad, la transparencia y evitar la opacidad en cada uno de los mecanismos. Pero bueno, yo no vengo a vender, sino que vengo a informarles un poco del punto de vista de lo siguiente. ¿Por qué un poco el Ministerio Público está acá? ¿Por qué la Fiscalía está acá? Bueno, tengo damas y caballeros que indicarles buenas cosas respecto del cual a partir de septiembre del año pasado se dictó la Ley de Delitos Económicos. Y la Ley de Delitos Económicos que pareciera ser un poco, ¿qué tengo que ver yo? Yo que acá no solo hay funcionarios públicos, sino que también hay muchos particulares que ocupan la plataforma. Bueno, indicarle que efectivamente ellos pueden tener responsabilidad penal. Y respecto de eso también, en septiembre del año pasado se modificó la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. ¿Cuántas personas jurídicas son las que entonces emplean la plataforma precisamente para poder adjudicarse un determinado contrato con un gobierno regional, con una municipalidad, con un sector público, con las Fuerzas Armadas, y respecto de los cuales tanto los particulares como los funcionarios públicos no estamos alejados de poder caer en las redes de la corrupción, ¿no? Precisamente el soborno, el cohecho, o más bien la coima, como se conoce vulgarmente, para poder obtener un determinado contrato, son cuestiones que para nosotros lamentablemente es el pan de cada día. Entonces son cuestiones que en definitiva los esfuerzos que estaban realizando de poder participar en estos foros, de poder ilustrarse, son medidas también muy atingentes. Y de lleno a la pregunta de los 3 minutos que me quedan, dice relación precisamente de qué entonces cuestiones podemos tomar del sector privado que podemos hacer nuestras en el sector público. Y qué duda cabe que efectivamente el tema del modelo de prevención del delito o temas de compliance, que en definitiva el día de hoy está tan en boga, ¿no? Yo creo que muchos están con estos temas precisamente en razón a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Pero esa es una muy buena materia respecto de que nosotros como servicios públicos, Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, municipalidades, gobiernos regionales, Ministerio Público, debemos adoptar. Que precisamente poder anticipar cuáles son nuestros riesgos. ¿Qué duda cabe que efectivamente, por ejemplo, en la mía, es una institución riesgosa? Manejamos mucha información reservada y secreta respecto a la cual, por donde mire, es una actividad riesgosa. Así también los servicios públicos, particularmente en el tema de adquisición, por ejemplo, y compra de bienes y servicios, donde se manejan un poco los porcentajes, ya no me recuerdo el número, pero el guarismo era inmenso, de los millones y millones de dólares que se transan precisamente en esta plataforma. Entonces, genera que esta experiencia del sector privado que podemos volcar al sector público es una muy buena manera de poder anticipar nuestros riesgos, mapear mapas de riesgo, poder presentar soluciones. No vamos a decir que con esto se va a acabar, pero sin embargo minimizar a la mayor cantidad posible las circunstancias de riesgo. Y frente a ese escenario, cuando uno mira el sector público, la verdad que cuando uno habla de oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento lo único que asocia es como el tema de la unidad de análisis financiero, ¿no? Los reportes de jurisdicciones sospechosas o de la unidad de análisis financiero. Pero ahora el servicio público debiera empezar a familiarizarse con el oficial de cumplimiento que dice relación con temas de compliance. Y el tema de compliance es poder tener un funcionario que precisamente mapee la actividad del servicio o la institución. En segundo lugar, pueda levantar aquellas actividades que parecen como opacidades oscuras o respecto a los cuales pueden generarme una responsabilidad no tan solo del ámbito administrativo disciplinario, sino que también penal. Y yo creo que eso permite nosotros, como empleados públicos, poder tener buenas experiencias y evitar al máximo también delitos de corrupción que lamentablemente generan un perjuicio no tan solo económico, sino que también minan las bases de la democracia y precisamente de la confianza pública de cada uno de los miembros del país. Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad fundamental. 1 minuto. El Ministerio Público frente a eso recogió el guante y efectivamente a partir de enero del año 2023 el Ministerio Público está creando un compliance, un modelo de prevención de delitos. Miramos a nuestros compañeros latinoamericanos, no había ningún Ministerio Público en Latinoamérica que lo tuviera. En la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos tampoco. Y efectivamente, bueno, a raíz de eso ganamos un proyecto APEC y el proyecto APEC de las 21 economías pudo ser
patrocinado para que se creara las primeras bases de matrices de riesgo de ministerios públicos, particularmente en Chile. Así que estamos contentos con esa iniciativa. Yo creo que va a venir a poner un granito de arena precisamente para evitar actividades de corrupción. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Qué un minuto? ¿Cuánto me queda? Un minuto. Ah, podía decir tantas cosas, pero bueno, en un minuto puedo decir mucho, ¿no? Pero señalarles que efectivamente es como buena práctica, eso ha señalado para el Ministerio Público, poder levantar circunstancias respecto de las cuales tener una uniformidad en criterios de determinación de persecución de delitos, pero también poder generar estos contactos con las demás instituciones públicas, con la Contraloría General de la República, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Tesorería General de la República. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Qué interesante abordaje desde el cumplimiento y estos proyectos de vanguardia que tiene el Ministerio Público de Chile justamente para crear estas matrices de riesgo, poder advertir dónde podemos hacer las mejoras necesarias. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra ronda de preguntas. Son 3 minutos y vamos a referirnos a un tema que está muy en boga este último tiempo, que puede ser un dios jano, puede tener una cara benévola o una cara malévola. La inteligencia artificial, y especialmente la inteligencia artificial generativa. Y queremos preguntar, es una pregunta común a nuestros invitados, ¿de qué forma se ha incorporado el uso de la inteligencia artificial para la prevención de irregularidades en los procesos de compras públicas y en la investigación de hechos que puedan rayar en la corrupción? Vamos a invitar a esta exposición a Víctor Hugo Merino, nuestro subcontralor general de la República, luego don Ricardo Salazar, Eugenio Campos, y cerrará esta intervención uno de los patrocinadores Chile Compra, Cristian Céspedes. Víctor Hugo, todo suyo. Muchísimas gracias. Ya lo dijiste tú, la inteligencia artificial está de moda y avanza a paso agigantado. ChatGPT, qué sé yo, en un año ya lleva una versión 5, dejando de lado algunos males que pudieran ocurrir, uso de datos personales, compartir fake news, generar fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Busquemos aquí el lado positivo. Primero porque los recursos de todos los organismos públicos que fiscalizamos son escasos. No podemos llegar a todas partes y creo que el uso intensivo de la inteligencia artificial nos permitirá hacer un uso más eficiente y eficaz de nuestros escasos recursos. ¿En qué está la Contraloría en estos momentos? Nosotros estamos tratando de implementar diversas medidas con lo que hoy tenemos a mano. Lo primero es una especie de monitoreo automatizado de patrones de riesgo. Compras públicas, aumento injustificado de precios, reiteración de proveedores, adjudicados, etcétera, etcétera. También estamos haciendo cruces masivos de bases de datos. Alguien por ahí dijo a propósito de la licencia médica, ese curso de Excel se pagó solo, pero no es eso, es mucho, mucho más que eso en realidad. Cruces masivos de base de datos que incorpora al Ministerio Público, que incorpora, por supuesto, a Chile Compras, el mercado público, también incorpora las declaraciones de intereses y patrimonios, los registros de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que llegar a los vínculos, tenemos que ver cuáles son los intereses particulares que hay detrás. Lo decía recién el anfitrión, aquí lo que ocurre es que anteponemos el interés personal al interés estatal o general de la sociedad. Bueno, hay que llegar a esos vínculos, hay que llegar a cuáles son esos intereses particulares, ver el crecimiento patrimonial de esa persona. Qué bueno que la ley de compra ahora, con la modificación, amplió los sujetos que deben hacer declaración de interés y patrimonio, pero falta mucho. Lo que debiera hacer es todos los funcionarios públicos debiéramos hacer una declaración de interés y patrimonio. También estamos incluyendo procesamiento de lenguaje natural, NLP, que tiene que ver con lo que yo les decía recién, grandes bases de datos, de las bases administrativas, de los contratos, de las órdenes de compra, para
para poder llegar a aquellas cláusulas que son extrañas, que se salen de la norma, para llegar a cierta inconsistencia y, lo que nos interesa muchísimo, al fraccionamiento de las compras públicas para evitar la toma de razón. También, y aquí quiero terminar para que no quitarle tiempo a los demás, hemos incorporado o estamos intentando incorporar en el análisis de preventivo en tiempo real, es decir, particularmente en la toma de razón. Estamos trabajando intensamente en que la inteligencia artificial nos ayude a hacer preventivamente el análisis de base administrativa y de contratos y que detecte aquellas irregularidades que han sido más frecuentemente observadas por la Contraloría. Esperamos entrar en producción, por llamarlo de algún modo, relativamente pronto y servir para que sea de utilidad, no es solo para encontrar lo malo, sino que el día de mañana poder entregarle a los servicios este tipo de mecanismos y que los servicios puedan ocuparlo de forma tal que las bases administrativas ya vengan con las observaciones recurrentes subsanadas. La inteligencia artificial no reemplaza al elemento humano, pero nos permite llegar a más casos, lo amplifica y nos permite llegar mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Subcontralor General de la República. La misma pregunta, don Ricardo. El rol de la inteligencia artificial en este modelo. ¿Se escucha bien a don Ricardo? ¿No? ¿No se escucha? Hola. Ahora sí. Bien, gracias. La inteligencia artificial trae una ventaja espectacular dentro de lo previsible para lo que es gestión pública en general y en contratación pública en particular. Pero plantea también retos. Lo beneficioso está en que todos los hitos de cada una de las fases de la contratación pública son espacios para aprovechamiento de la inteligencia artificial. Hay información masiva, diversa, que para su procesamiento, si se hace sin inteligencia artificial, nos va a tomar mucho tiempo. Por eso es que solamente hacemos algunos picotazos de análisis de información. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible para los seres humanos hacerlo así. Pero si utilizamos la inteligencia artificial, tenemos enorme cantidad de posibilidades de manejar información que nos va a servir para definir políticas públicas en materia de contratación pública, para las estrategias diarias de quienes compran, para las estrategias diarias de quienes venden, es decir, para un conjunto de propósitos involucrados en la contratación pública. Pero el reto es, en primer lugar, asegurar ciertas líneas como la política de datos abiertos, que quede muy claro, toda información producida con inteligencia artificial o no, tiene que estar disponible para toda persona, incluida, por supuesto, la comunidad. Y dos, por más entusiasmo que tengas en el aprovechamiento de la inteligencia artificial, recuerda que tus algoritmos no pueden violar derechos constitucionales, ni económicos ni personales. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos de que los equipos que estructuren los algoritmos sean equipos interdisciplinarios con diferentes miradas. Estamos muy habituados solamente a darle la mirada fundamentalmente económica, pero no basta. Porque con contratación pública, como hemos dicho, el involucrado final es la comunidad de las personas concretas que viven hoy día. Por lo tanto, cuando yo estructuro mis algoritmos para inteligencia artificial, tienen que tener un contenido ético de todas maneras y hay que ser muy rigurosos en esa línea. Dos, toda la línea referida a los instrumentos que ya contamos hoy, tenemos que potenciarlo con inteligencia artificial. Por ejemplo, las homologaciones de bienes, servicios u obras en su momento tienen la ventaja de que con inteligencia artificial hay factores que no se ven así nomás y que pueden ser considerados por inteligencia artificial. Los cotizadores electrónicos para tener precios testigo que nos sirvan de referencia para los valores de compra, con la interoperabilidad de las fuentes de información sobre procedimientos contractuales públicos, se puede tener una mayor certeza de los rangos en los que debe ir una contratación a efectos de evitar o subvaluaciones o sobrevaluaciones y estar en los rangos necesarios. La estandarización de las bases con inteligencia artificial nos permiten la posibilidad
de identificar tipos de bases según realidades concretas de los mercados específicos en que se contrata en un país. Todas las zonas del país no son iguales. En el caso peruano tenemos una gran diversidad de mercados específicos y por lo tanto requieren también, con uso de inteligencia artificial, el manejo de esta información. En el tema de la determinación de la oferta ganadora, los mecanismos de determinación del ganador, mientras menos intervención del ser humano, tienen una tremenda ventaja porque mediante los algoritmos, por ejemplo, en acuerdos marco, en el caso peruano, se hacen a través del sistema. La entidad convoca a través del sistema, el proveedor oferta a través del sistema y mediante un algoritmo se define al ganador. Eso, si le agregas inteligencia artificial, lógicamente que se va a potenciar. Pero hay un tema que yo considero que es fundamental, con esto termino. Tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son los mínimos no negociables en materia de compra pública en los que hay que utilizar inteligencia artificial, cómo aprovecharla y cuáles son los criterios con los cuales lo vamos a construir. Las miradas son distintas. El proveedor mira con determinados patrones, el procurador público mira con otros patrones, el de Contraloría mira con otros patrones, el de las entidades tipo Chilecompra, etcétera, como el caso Perú, el OES, etcétera, tiene también su propia mirada. Tienen su propia mirada los asesores de las entidades, los asesores de los contratistas. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí propongo algo que también debiera hacerse aquí. Jornadas anuales de todos los actores públicos y privados con una agenda para mirar cuáles son los mínimos no negociables en comportamientos, en probidad, en tema de instrumentos a utilizar y en cuanto al rol que tenemos que cumplir todos en compromiso con la comunidad. Esos acuerdos son fundamentales, no necesariamente por escrito, pero sí generar consensos para que la cultura tenga patrones uniformes que son necesarios para este propósito de lograr que los contratos públicos efectivamente favorezcan a la comunidad. Hablemos el mismo lenguaje. Eso es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La importancia de los algoritmos éticos. Y quizá la inteligencia artificial ya deja de ser un instrumento, sino un agente de gestión y de cambio. Pero la supremacía de la inteligencia natural es central en aquello para justamente construir comunidad y hacer los sesgos necesarios. Muchísimas gracias. Eugenio, la misma pregunta. El Ministerio Público no está alejado del tema de la inteligencia artificial. Qué duda cabe que es una gran herramienta para poder analizar grandes volúmenes de datos. Yo creo que la Contraloría lo ha hecho sí, con sus informes SIC, por ejemplo. Me llegan todos los días unos informes. ¿Sí? Pero contarles que el Ministerio Público tiene un fiscal de inteligencia artificial y tiene nombre, se llama Fiscal Heredia. El Fiscal Heredia nace en el año 2023. El Fiscal Heredia nace en principio para analizar solo base de datos. No les voy a poder contar detalles porque en definitiva considerarán que en definitiva van a estar mucho alertados de lo que nosotros hacemos, pero sí, solo un dato. Al Fiscal Heredia se le entregaron alrededor de 1000 informes policiales con análisis de cuentas corrientes, análisis de movimientos telefónicos, WhatsApp y otros informes, declaraciones, y pusimos alrededor de 12 funcionarios analizando lo mismo. 12 funcionarios que analizaron los 1000 informes policiales, analizando cuentas corrientes, informes Excel, WhatsApp y todo. El personal nuestro se demoró 12 días en hacer esa información y analizar todo lo que nosotros queríamos. El Fiscal Heredia se demoró 8 minutos. 8 minutos en analizar los 1000 informes policiales, respecto del cual yo podía hacerle preguntas, indicar cuántas veces sale Eugenio Campos repetido, quiénes mencionan a Eugenio Campos, cuáles son los contactos, cuáles son los teléfonos que se encuentran asociados. Nos permite analizar muchas cuestiones. Hemos podido levantar bandas grandes, particularmente está enfocado el Fiscal Heredia a temas de crimen organizado, ¿no? Sin embargo, lo hemos ocupado en casos de alta corrupción, particularmente en alta corrupción municipal. Estamos ocupando inteligencia artificial para analizar algunos datos en algunas informaciones vigentes que no puedo mencionarles porque efectivamente están reservadas, pero sí les puedo dar cuenta de que es una herramienta vital. Es una herramienta muy necesaria, nos ahorra muchísimo tiempo, pero sin embargo empiezan a generarse otro tema de comentarios. Ahora otros países como Corea, que nos lleva años luz en temas de inteligencia artificial, en esta jornada de APEC que tuvimos la primera semana de julio, donde hablábamos temas de compliance,
ellos ya están hablando de corrupción digital. El punto desde el punto de vista de que hablamos de los fake news, mucha información, ¿no? ¿Cuáles son los patrones? La inteligencia artificial se tiene que ir alimentando de la propia información que le da el poder dante, pero también puede generar falsos positivos. Entonces, en ese punto tampoco hay que nublarse. Hemos encontrado también falsos positivos y cualquier información que pueda darnos tiene que ser rechequeada, pero sin embargo es una ayuda vital. Creo que es una tecnología que llegó para quedarse. Creo que aquel que también no se sube a ello va a quedar muy retrasado. Yo creo que es una muy buena herramienta. Muchísimas gracias, Eugenio. Corrupción digital, un tema que hay que poner mucho acento en aquello. Muchas gracias por esa mirada y por ese aporte. Cristian. Vamos a terminar la ronda con Cristian porque es el patrocinador Chile Compra, así que quisimos dejar para él para que pueda cerrar esta conversación. Muchas gracias. Bueno, inteligencia artificial. Antes de entrar al tema, recordarles que son 17.000 millones de dólares. ¿Ok? Muchísima pasetera el contexto. Y olvidé comentarles que tenemos más de 110.000 proveedores inscritos, o sea, operando. Y la cantidad de compradores supera los 1.000 organismos, ¿ya? O sea, tratando de setear el contexto. Son 2 millones de órdenes de compra al año y eso ha generado en el tiempo, desde el año 2008 aproximadamente, una base de datos de documentos de compra, base, oferta, etcétera, de más de 150 millones de documentos, o sea, 150 millones de PDFs, para que ustedes se hagan una idea. Y ahí me voy a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hoy día se trabaja con estos volúmenes? Es un desafío realmente complejo. ¿Okay? Nuestro observatorio de compras hace un esfuerzo gigantesco por monitorear. Implementamos el año pasado, o sea, en realidad hace un par de años, el canal de denuncia reservado, que ha tenido un incremento significativo, más de 2.000 denuncias en lo que va de este año, que creció casi un 50% respecto al año pasado. Entonces, por todos lados estamos tratando de mejorar la capacidad de detección y la identificación de ciertos hallazgos complejos. Entonces, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? Nosotros creemos que es una herramienta que apoya, que se introduce sobre todo esta gran base de datos y sobre estos procesos y que va entregando información a los analistas que son finalmente los que revisan y toman la decisión. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día para el proceso de análisis de procesos de compra se aplican algoritmos que son de detección de priorización. No sé cómo explicárselo. Son algoritmos que, sabiendo el tamaño de la base de datos, le hacen la vida un poco más fácil al analista y le dicen, mira, revisa por acá. Revisa estos procesos porque son los que, según el análisis de la historia, son los que tienen más riesgo. Pero eso obviamente deja fuera muchos procesos que no podemos mirar por la capacidad humana que tenemos limitada. Entonces, cuando uno piensa en la inteligencia artificial, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra visión? Poder decirle al algoritmo, por favor, revísalos tú. Y tú tráeme en el fondo, después de haber pasado por el 100%, no por una muestra, tráenos tú los que tienen esa señal o ese detallito que podría ser que hubiera un fraude ahí o alguna cosa extraña. Y ahí entonces pasa al analista. Y eso que hoy día es reactivo, porque nosotros analizamos los procesos una vez que se materializan, lo queremos convertir en algo proactivo. Entonces, cuando el comprador está preparando el proceso de compra, lo que nos gustaría es que estos procesos de inteligencia artificial le digan, ojo, esto que tú estás llenando podría tener los siguientes problemas. Y eso lo hace en base al entrenamiento de la información histórica. Ese es un poco nuestro sueño con la inteligencia artificial y es lo que estamos trabajando hoy día. Hay un conjunto de reglas automatizadas con algoritmos más tradicionales. Son aproximadamente 15 reglas que corren permanentemente sobre las bases de datos. Estamos trabajando en 20 reglas adicionales que ya van a utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los algoritmos tradicionales no son capaces de entrar al PDF. Entonces, cuando uno quiere sacar detalles más finos, ver si hay alguna direccionamiento, por ejemplo, o alguna especificación muy acotada, eso una query a la base de datos no lo puede encontrar, para los que son más técnicos, porque no es un dato que esté guardado con un número, pero sí los modelos como ChatGPT y eso sí pueden mirar los PDF y hacer un análisis un poco más profundo. Es decir, aquí parece que está direccionado, revisen esto. Entonces, esa es un poco la conexión que estamos haciendo. No creemos que la inteligencia artificial pueda o deba ser la que tome las decisiones. Hay, como se comentó acá, hay temas de
de ética, de sesgo, que sin duda están presentes en estos algoritmos y por tanto tienen que ser herramientas de apoyo. Me acuerdo, por ejemplo, y para graficarlo, el día en que apareció el corrector ortográfico. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese momento maravilloso. Cuando apareció el corrector ortográfico, uno hasta el día de hoy tiene la opción de decirle corrige todo automáticamente y después imprimo, o yo voy uno por uno revisando las palabras, ¿cierto? A veces el corrector se equivoca y me pasó a mí entregando un informe, un trabajo importantísimo en la universidad, y el corrector ortográfico consideró que el apellido de mi profesor estaba mal escrito y se lo cambió. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la inteligencia artificial es lo mismo, es un corrector ortográfico pero potenciado. Si nosotros nos entregamos ciegamente y no miramos lo que está haciendo, obviamente se pueden producir riesgos como ese o riesgos infinitamente mayores. Si hoy día los autos se manejan solos por una inteligencia artificial y el auto en definitiva con toda la capacidad de cálculo sabe precisamente que 200 metros más allá va a haber un accidente donde él se va a ver involucrado y va a tener que decidir si protege al pasajero o protege al que va cruzando la calle, ese es un dilema ético. ¿Y ahí quién decide? Decide el que construyó el algoritmo y se lo grabó al auto para que el día que ocurriera tomar esa decisión. Decide la sociedad, nos ponemos de acuerdo en cómo se van a comportar los vehículos frente a situaciones como esa. Bueno, ahí están los dilemas interesantes. Y en compras públicas yo creo que pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que ser responsables con el uso de estas tecnologías. Y para despedirme, entonces ya que cierro invitarlos a conocer aquí todos los stands, visitarlos, invitarlos al stand de Chile Compra, donde pueden ahí hacer preguntas también sobre compras públicas y sobre inteligencia artificial, si quieren. Y agradecer obviamente al panel, a la organización. Es un excelente evento que hace sentir también a nosotros que vemos muchas veces más la transacción y el monto, vemos ahí los pesos, qué sé yo, las compras, ver acá lo que significa realmente y la responsabilidad que tenemos al hacer un proceso íntegro, transparente y lo más eficiente posible con los recursos públicos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esa intervención. Queremos también agradecer a Igor Morales, a José Miguel Sotoliquio, a quien nos visita desde Panamá, colega de la Universidad de Panamá. Así que un gran saludo y afectuoso saludo para Panamá. Quiero también, a nombre de esta coordinación, a Sol Park, también tuvimos ahí unas coordinaciones interesantes con Lorena. Y quizás, si me lo permiten, una reflexión final muy pequeña. Interesante lo que decía el Subcontralor General de la República, Víctor Hugo, a propósito de la cultura de integridad. Los algoritmos éticos, la figura del compliance, cómo combatimos de verdad y con mucha fuerza la corrupción, cómo Chile Compra se ha instalado como un protagonista de las compras públicas en Chile y como un ejemplo, un referente también de transparencia. Sin duda que Chile Compra es un referente mundial. Quienes hemos tenido la suerte de estar fuera de Chile se refieren a Chile Compra como un referente. Es un emblema muy importante. Y a propósito de la cultura de integridad, la cultura de poder valorar aquello que tenemos, Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, tuvo también otro libro. Y en ese libro decía lo siguiente, que antes de construir un barco, es decir, las instituciones, Chile Compra, la Contraloría, el Ministerio Público, la elección de la Contraloría peruana, antes de construir una institución, antes de construir un barco, lo más importante, dice él, no es la madera, no son las velas, no es el fierro para construir el barco. Lo más importante para construir un barco es instalar en los navegantes y en los constructores la necesidad de navegar. Y esa necesidad de navegar es lo que se ha pretendido en esta conversación. Tenemos necesidad de navegar hacia una cultura de integridad, de navegar hacia el centro de todo debe ser el ser humano, hace que las instituciones públicas tengan en el foco central que la conducta cotidiana, compliance, la conducta cotidiana hacia una cultura de integridad, privilegiando siempre el interés general sobre particular y hacer las cosas correctas, incluso cuando nadie nos ve. Ese es el gran desafío y estamos todos sin duda en el mismo barco. Muchísimas gracias por su paciencia, por su silencio y por su atención. Y a nuestros invitados, a don Víctor Hugo Marino, Subcontralor General de la República, Ricardo Salazar Chávez,
director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, y bienvenido a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, y Tristan Césped, que reemplazó en último minuto, pero lo hizo brillantemente por la Dirección de Compras. Así que muchas gracias por su tiempo. Y nosotros con este aplauso le damos las gracias también a todo el panel que estuvo presente dando el vamos, ¿no?, a esta séptima versión de nuestra expo. Les pedimos por favor una fotografía que venga a atestiguar este momento tan importante para nosotros, este primer panel, Integridad en la Compra Pública, panel inaugural, en donde estuvimos revisando cómo la transparencia y la ética como pilares para una gestión eficiente y confiable en los procesos de adquisición del Estado. Muchas gracias a don Víctor Hugo Merino, don Cristian Céspedes, don Eugenio Campos, don Ricardo Salazar y don Peter Sharp en la moderación de este primer panel. Muchas gracias por haber estado con nosotros.